Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con sus clases de Derecho Constitucional y vamos a hablar acerca de un tema que va muy interrelacionado con los que estuvimos viendo en las clases anteriores. Si recuerdan bien, las últimas clases estuvimos hablando acerca de los tres poderes del Estado: poder ejecutivo. También por ahí vimos, más bien vimos el poder legislativo y el poder judicial. Entonces nada más nos queda uno de estos tres poderes por analizar, que sería el poder ejecutivo. De eso va la clase el día de hoy. Permítanme un momento para compartirles las diapositivas y que podamos empezar de fondo el tema. Ahí estamos viendo precisamente el tema que vamos a analizar. Vamos a hablar acerca de la definición del poder ejecutivo. Vamos a hablar acerca de la importancia que tiene dentro del sistema de gobierno en relación con los otros poderes, y de eso decimos que el poder ejecutivo es uno de los tres pilares fundamentales en los que se basa el sistema de gobierno democrático, junto a los otros poderes que les decía hace un momento, es decir, el poder legislativo conformado por el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como el poder judicial que también analizábamos en clases anteriores. Se conforma con diferentes bloques o diferentes, eh, con diferentes, no me recuerdo la palabra que les iba a decir. Jerarquías es la palabra que buscaba, que van desde los primeros juzgados o tribunales de primera instancia hasta las magistraturas, el Poder Judicial de la Federación y por último la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y regresando entonces al Poder Ejecutivo, decimos que la principal función que tiene es la administración del Estado, así como la ejecución de las leyes. Y a diferencia del Poder Legislativo, que elabora leyes, y el Poder Judicial, que interpreta y aplica las leyes, el Poder Ejecutivo se encarga de poner en práctica y hacer cumplir esas leyes. La importancia que tiene el Poder Ejecutivo radica en su rol como encargado de la dirección política y administrativa del país, pues este gestiona los recursos y establece políticas públicas. Además, mantiene una relación de equilibrio y de control con los otros poderes del Estado, lo que veníamos viendo desde hace dos temas anteriores, que es este sistema de pesos y contrapesos. Lo que busca es, pues, esta garantía de separación de poderes y un funcionamiento adecuado dentro del sistema democrático. Que buscamos que al finalizar este tema, ustedes sean capaces de comprender y analizar la estructura, las funciones y competencias que tiene el Poder Ejecutivo, ¿dentro de qué? Del marco del derecho constitucional. Y esto va a incluir el estudio de la organización y atribuciones del Poder Ejecutivo, la relación entre el Ejecutivo y los otros poderes, así como los mecanismos de control y de responsabilidad a los cuales está sujeto. Buscamos que ustedes desarrollen habilidades para interpretar y aplicar principios constitucionales en el análisis de la actuación del Poder Ejecutivo, y que estén preparados y preparadas para evaluar su rol en la implementación de políticas públicas, la protección de los derechos fundamentales y la administración del gobierno.
Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la estructura que tiene el Poder Ejecutivo. Dentro de esta estructura vamos a ver la figura del presidente de la República, del vicepresidente, de los ministros y secretarios, así como de los órganos y entidades independientes. La estructura del Poder Ejecutivo va a variar según cada país, pero generalmente va a estar encabezada por un presidente en los estados republicanos, mismo que va a actuar como jefe de Estado y como jefe de gobierno. En algunos países también existe la figura del vicepresidente, quien puede asumir las funciones del presidente en caso de ausencia o en caso de incapacidad. Además, el presidente suele estar acompañado por un gabinete de ministros o secretarios que se encargan de las diferentes áreas de administración pública, como por ejemplo el caso de la salud, el caso de la educación, la economía, la seguridad pública, etcétera. Estos ministros son responsables de ejecutar las políticas en sus respectivos campos y responder siempre a la figura del presidente o presidenta. Asimismo, es necesario que recuerden que existen diferentes órganos y entidades que dependen del Poder Ejecutivo, como las agencias gubernamentales, las empresas estatales, y que todos ellos ayudan a la implementación de políticas públicas y a la administración de los recursos del Estado. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de qué funciones tiene este poder, ya que pudimos ver su estructura, de que se las dejé en pantalla un momento para que pudieran tomar nota, y lo vamos a subdividir en 5 puntos, que es la implementación de las leyes, la administración pública, la representación del Estado, la seguridad y defensa nacional y la política exterior. Entonces podemos deducir que el Poder Ejecutivo tiene múltiples funciones que todas son esenciales para un funcionamiento del Estado. Una de sus funciones principales va a ser la implementación de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Esto implica desarrollar reglamentos y decretos que faciliten la aplicación de leyes en la práctica. Además, el Poder Ejecutivo se encarga de la administración pública, gestionando los recursos del Estado y asegurando el buen funcionamiento de los recursos públicos. Otra función que también es muy importante es la representación del Estado tanto a nivel nacional como en el campo del derecho internacional. El presidente, en su rol de jefe de Estado, representa al país en actos oficiales
Y en relaciones diplomáticas. En cuanto a la seguridad y defensa nacional, el Poder Ejecutivo es responsable de mantener el orden interno y de proteger además al país de amenazas externas. Finalmente, el Poder Ejecutivo define y ejecuta la política exterior, estableciendo relaciones diplomáticas y también comerciales con otros países. Vamos a hablar acerca de el proceso de elección del Poder Ejecutivo. ¿Qué vamos a ver en este proceso de elección? Los sistemas de elección que se subdividen en directa e indirecta. Los requisitos comunes para ser presidente o presidenta, la duración del mandato y los mecanismos de reelección. El proceso de elección del Poder Ejecutivo puede variar significativamente dentro de un país a otro. En algunos sistemas, el presidente, por ejemplo, es elegido de manera directa a través del voto popular, que es el caso del Estado mexicano, mientras que en otros países es elegido de forma indirecta a través de un colegio electoral o incluso una asamblea legislativa. Lo mismo sucede con los requisitos para ser un candidato presidenciable, que van a variar, pueden variar de un estado a otro, pero los más comunes o los que coinciden en este derecho comparado es, por ejemplo, el tener una edad mínima para participar en estos campañas de elección, cumplir con ciertas condiciones de residencia o también de experiencia inclusive. Y la duración en el mandato puede estar, más bien deberá estar estipulada en las constituciones y oscila relativamente entre los 4 y los 7 años, con posibilidad de reelección en algunos países. Los mecanismos de reelección pueden permitir un número limitado de mandatos consecutivos o en algunos casos tienen que ser alternos. En otros estados, como lo es el caso de México, la reelección está prohibida de manera absoluta desde el tema de la revolución con Francisco y Madero. Es importante reconocer las particularidades de cada sistema para que puedan entender cómo se garantiza la legitimidad y también la estabilidad en el ejercicio del poder ejecutivo.
Ok, una vez que ya analizamos el tema del proceso de elección y que ya pudieron tomar nota, hablemos acerca de las atribuciones y los poderes que tiene la figura que representa al poder ejecutivo, es decir, al presidente. Hablamos que cada país tiene su figura presidencial regulada, pero que se puede generalizar en las siguientes cuestiones: en poderes administrativos, poderes legislativos, poderes judiciales y poderes diplomáticos, así como militares. El presidente de la República cuenta con diversas atribuciones y facultades que le van a permitir cumplir con sus responsabilidades. Entre los poderes administrativos se va a incluir, o podemos reducir que estos poderes son la capacidad de nombrar y remover a los ministros y otros altos funcionarios del gobierno, así como la dirección y coordinación de la administración pública. En cuanto a los poderes legislativos, el presidente puede proponer leyes, emitir decretos con fuerza de ley solo en situaciones de emergencia, y en algunos casos va a tener la facultad de vetar leyes aprobadas por el Congreso. Si bien no ejerce funciones judiciales de forma directa, el presidente puede tener las influencias indirectas en este ámbito, como pues a través del nombramiento de jueces y magistrados. Asimismo, en el ámbito diplomático, el presidente tiene el poder de dirigir la política exterior, firmar tratados y acuerdos internacionales, así como nombrar diversos embajadores. Por último, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente tiene la autoridad sobre la defensa y seguridad del país, incluyendo la capacidad de declarar estados de emergencia y también de movilizar a las fuerzas militares. Pues recordemos que al menos en el Estado mexicano, la figura del presidente es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ya pudieron ver las atribuciones y facultades que tiene el presidente. Vamos a ver cómo se limitan las mismas a través de la misma Constitución, que ejerce varios candados o controles para que la figura del presidente no se vuelva un sinónimo de arbitrariedad. Para eso existen varios candados o varias cuestiones que la garantizan este control,
que puede ser la separación de los poderes, los mecanismos de control legislativo, los mecanismos de control judicial, así como la sociedad civil y los medios de comunicación. Si bien ya vimos que el poder ejecutivo tiene amplias atribuciones, estas van a estar limitadas y controladas para evitar abusos y garantizar el equilibrio de los poderes. La separación de poderes establece que ningún poder del Estado puede ejercer funciones que corresponden a otro. Busca garantizar así un sistema de pesos y contrapesos. El poder legislativo va a controlar al ejecutivo a través de ciertos mecanismos y la posibilidad de iniciar procesos de destitución. Por su parte, el Poder Judicial puede revisar la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y anular aquellos que violen la Constitución. Además, la sociedad civil y los medios de comunicación van a jugar un rol crucial en la vigilancia del Poder Ejecutivo, denunciando irregularidades y ejerciendo presión para que se mantenga dentro de los límites legales y también sobre la ética. Estos controles van a ser importantes, casi esenciales, para mantener la transparencia y la rendición de cuentas dentro del ejercicio del poder.
Muy bien, vamos a continuar. Ya estamos llegando a la recta final del tema del día de hoy. Lo siguiente será hablar acerca de los casos de estudio y algunos ejemplos históricos. Vamos a hablar acerca de ejemplos de buenos gobiernos ejecutivos, de abusos y dictaduras, y de qué lecciones se ha aprendido de este tema histórico. En el estudio del poder ejecutivo, podemos ver cómo éste se enriquece con el análisis de casos históricos que muestran tanto ejemplos del buen gobierno como ejemplos de abusos de poder. Por un lado, podemos encontrar ejemplos de presidentes que han gestionado eficazmente sus países, promoviendo un desarrollo económico, justicia social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y por otro lado, la historia también nos ofrece numerosos ejemplos de presidentes que han abusado de su poder, convirtiéndose en dictadores y erosionando las bases de la democracia. Estos casos de abuso suelen estar marcados por la concentración del poder, la represión de oposición y la violación de los derechos humanos. Analizar estos ejemplos nos permite extraer lecciones valiosas sobre la importancia de mecanismos de control y la necesidad de una ciudadanía activa y vigilante para proteger la democracia. ¿Qué casos podemos encontrar emblemáticos acerca de estos abusos de poder? Pues podemos recordar la dictadura que sufrió Cuba con el presidente Fidel Castro. Podemos hablar de Venezuela con Hugo Chávez, de cómo precisamente tienen estas características, donde el poder es absoluto y se concentra, donde la democracia está eh, alineada con el poder ejecutivo. Los tres poderes tienen el mismo partido político y eso hace que la concentración del poder se unifique y se vuelva absolutista, un estado donde se abusa del ciudadano. Entonces, esos son ejemplos que hay que analizar para no repetir patrones. Muy bien, vamos a empezar a concluir la clase el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos clave. Vamos a hablar acerca de la importancia del poder ejecutivo equilibrado y las reflexiones sobre el papel del ciudadano. En conclusión, el poder ejecutivo es un componente esencial dentro de un sistema de gobierno. Tiene funciones y atribuciones que son importantes para la administración del Estado, para la implementación de políticas públicas y demás cuestiones que ya analizamos. A lo largo de esta presentación examinamos la estructura, las funciones, el proceso de elección,
Las atribuciones y limitaciones. Un poder ejecutivo equilibrado es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la democracia. ¿Por qué? Porque esto garantiza la implementación efectiva de políticas y leyes públicas. Y mientras que los mecanismos de control y la separación de poderes evitan abusos, el Ejecutivo se encarga de concentrar esas atribuciones. Finalmente, es importante recordar que la democracia no solo depende de las instituciones, sino también de la participación activa y vigilante de las y los ciudadanos, quienes deben exigir transparencia, rendición de cuenta y respeto a los derechos fundamentales por parte de los gobernantes. Con eso cerramos el día de hoy. Yo les agradezco su atención y les recuerdo que quedo atento para cualquier duda o cuestión que tengan en plataforma a través del botón de contacto a tu tutor, donde estoy revisando todas estas peticiones de manera constante para atenderlas de la forma más diligente posible. Que tengan un excelente día.